Muy buenas tardes, me presento, me llamo Alejandro Monsalve Hernández y el día de hoy les vengo a hablar de las acciones básicas que debe tener un primer auxiliador al momento de atender una situación. En la exposición de hoy vamos a hablar una pequeña introducción, vamos a hablar de una manera sencilla y clara bioseguridad, anatomía, signos vitales y protocolo de valoración. Entonces, un primer auxiliador debe tener ese sentimiento, esa necesidad de ayudar, de ser solidario ante el otro cuando presenta una dificultad o presenta una emergencia. Sí, también es muy importante de que sea una persona muy rápida y efectiva al momento de hacer la valoración, de identificar signos y lesiones que pueden poner en riesgo la vida e integridad del lesionado, y también que debe ser muy consciente y debe tener medidas de bioseguridad para disminuir el riesgo biológico. ¿Sí? Vamos a hablar de la bioseguridad. Entonces, para una emergencia, siempre o lo más básico que debemos tener son los elementos de barrera como monogafas, tapabocas, gasas, guantes, alcohol etílico, jabón, tijeras y algodón. Esto para qué o por qué es importante. Son cruciales para minimizar el riesgo de infección, tanto para nosotros, los primeros auxiliadores, como para el lesionado. Porque hay una ley universal que dice que independientemente de lo que sea todo fluido que presente el lesionado, puede ser altamente infeccioso y contagioso. Por eso es muy importante tener muy en cuenta la tapabocas, los guantes, los monogafas, alcohol y tijeras, por si presenta alguna herida o alguna fractura abierta. Nosotros podemos detener la hemorragia y controlar el sangrado. ¿Sí? Vamos a hablar de la anatomía. La anatomía es una rama de la medicina muy, pero muy maravillosa e importante, porque estudia la división, las partes y las formas del organismo del ser humano, dividiendo el cuerpo en sistemas compuestos por órganos que juntos cumplen una función en específico. Por ejemplo, el sistema cardíaco, el sistema respiratorio, el sistema nervioso, etcétera, etcétera. De esto sale una materia que se llama fisiología, que es el estudio del funcionamiento de cada órgano, sistema y parte del cuerpo humano. Esto es muy importante, es porque nos ayuda a identificar y comprender el comportamiento de cada órgano y su función que debe cumplir. Pasemos a las posiciones y posturas anatómicas. Las posturas anatómicas son fundamentales, ya que es la base para reportar, identificar y analizar lesiones, ¿sí? Que presenta un lesionado, también para seguir el trayecto de los vasos sanguíneos y las partes óseas. Eh, Hay tres posiciones, ¿sí? Son sencillas de, pues, memorizar y aprender para el momento de que se nos presente una emergencia. Eh, Algo importante acá, siempre, pero siempre hay que mantener la columna bien alineada al momento de posicionar al lesionado, de que su parte cervical esté bien, porque puede que si la posicionamos mal, empeorarle, hasta podemos afectar la columna. Entonces, hay tres tipos de posiciones. Está la posición de cúbito supino o boca arriba, está también la de cúbito prono, boca abajo, y están las laterales izquierda o derecha. Todas las posiciones van a depender de dónde se encuentre la lesión o para identificar más rápidamente en dónde se encuentra la lesión del lesionado. Pasemos a algo muy importante y fundamental que debe tener un primer lesionado, y son los signos vitales. Perdón, un primer auxiliador. Sí, y que siempre debe tener muy en cuenta, porque esto va a ayudar a que el lesionado evite, bueno, no evite, sino que ayudemos al lesionado a mejorar o a prevenir que se empeore su estado en el que se encuentra. Entonces, hablemos de la frecuencia cardíaca. Es la cantidad de bombeo o latido que hace el corazón por minuto. Los valores normales en un adulto son entre 60 a 100, pero esto depende de muchos factores, como la edad, la actividad física, medicamentos y el estilo de vida. Entonces, todo puede cambiar. Más adelante, en siguientes diapositivas, les voy a mostrar una tablita de valores para las edades y cómo debe ser su frecuencia cardíaca. Entonces,
Cuando tiene alteraciones, presenta dos tipos: la taticardia, que son valores por encima, y la bradicardia, que son los valores por debajo. Esto es importante saberlo porque podemos identificar al momento de, pues, realizar la llamada e informar qué presenta el lesionado, decir si presenta estos signos o no. Algo muy importante es la frecuencia respiratoria. Lo mismo. Entonces, tiene dos periodos, una de inspiración y otra de transpiración. Y lo mismo que en la frecuencia cardíaca, va a depender del estilo de vida, la actividad física, los medicamentos, la edad, etc. Sí, hay dos tipos de respiraciones: la torácica o costal, que es la que presenta mayoritariamente las mujeres o predominan las mujeres, es mejor, que es tú respiras y tú expande los pulmones. En cambio, la abdominal o diafragmática es la que presentamos mayoritariamente los hombres, y es cuando respiramos se hincha como el estómago, sí, se expande. Algunas alteraciones que puede tener el lesionado al momento de, pues, nosotros examinar, puede ser taquipnea, que son los valores por encima, la bradipnea, que es por debajo, la apnea, que son periodos de respiración uno al otro muy largos, y la disnea, que es el paciente tiene dificultad para respirar. La presión arterial es supremamente también importante, y es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias durante la contracción o sístole, y la dilatación y dilatación o diástole del corazón. Hay dos tipos de alteraciones: la hipotensión, que son los valores por debajo, y la hipertensión, que son los valores por encima. La temperatura. La temperatura también es supremamente importante porque, pues, hay dos tipos de alteraciones que pueden afectar a todo el organismo directamente y pueden empeorar el estado del paciente. Entonces pueden ser muchos los instrumentos que se pueden usar, como el termómetro de mercurio, el termómetro digital o los infrarrojos, que es los que se ponen en la frente, y pues se calcula aproximadamente cuánto es la temperatura. Su definición simple es la manifestación calórica que en los procesos metabólicos da al organismo. ¿Sí? Pueden haber dos tipos de alteraciones, como ya había dicho: la hipotermia, que son valores por debajo de los normales, y la hipertermia, que son por encima. Ahora les muestro la tablita, bueno, acá las tablitas de los valores que debe tener, pues, cada lesionado o paciente, dependiendo de su etapa de edad, ¿sí? Y cuánto es lo normal que debe estar. Si está por encima o por debajo, entonces puede presentar alguna alteración. Vamos con la valoración primaria. Entonces, este método se llama ABCD, ¿sí? Entonces está la A, la B, la C y la D. La A es la evaluación de permeabilidad de la vía aérea, o sea, evaluar si el paciente presenta algún tipo de dificultad o tiene alguna obstrucción, esto, en su sistema respiratorio, ¿sí? Entonces, si está consciente, le hacemos preguntas y escuchamos si habla y pronuncia con claridad. Si es inconsciente, debemos abrir la boca y mirar que la vía aérea esté totalmente libre, ¿sí? La B es evaluación de ventilación. Entonces vamos a mirar cómo respira, con qué frecuencia respira, por dónde respira, si respira bien o respira con dificultad. Y ahí pues vamos sabiendo, ya como dije anteriormente, con los signos vitales, qué tipo de alteración presenta. Ahora vamos con la E, que es exposición con control de hipotermia. Bueno, me salté un poquito, pero esta, en pocas palabras, es identificar si el paciente presenta hipotermia, que es los valores de temperatura por debajo, y pues debemos mantener y conservar el calor. La C es presencia de signos de circulación. Debemos mirar cómo va el pulso y cómo presenta su frecuencia cardíaca. Ya por último, la D, estado de conciencia del método ACBI, ¿sí? Entonces la A es de persona consciente y está alerta y responde a todo. La D es la persona que solo responde a estímulos de dolor. La V es la persona que responde a estímulos verbales, o sea, responde con coherencia, pero no está alerta y presenta un estado como somnoliento, como que está, pero todavía no. Y la I es la persona que está totalmente inconsciente. Ahora sí hablemos de un caso. Y es una persona de 34 años de edad que pues se cayó del segundo piso por un resbalón, porque no estuvo pendientes, y
eh, pues estamos cerca del área y vamos a atenderlo. Entonces lo primero que debemos es identificar cómo es el lugar, si presenta daños de infraestructura, si hay riesgo de algún derrame, si hay problemas con otras personas como riñas, confrontaciones. Si, si es seguro, entonces buscamos a alguien y que por favor llame a la línea de emergencia, a la línea nacional 123 y exponga el caso. ¿Sí? Al momento en que nosotros vayamos a hacer la valoración primaria, debemos tener muy en cuenta las medidas de bioseguridad, tapabocas, guantes, monogafas, alcohol, gasa, ¿sí? Este paciente pues presenta la fractura, pero como tal no presenta una fractura abierta, sino una fractura interna. Entonces lo que procedemos a hacer es inmovilizar con ayuda de la gasa y pues como no tenemos como material adecuado, entonces con una tabla le procedemos a inmovilizar el brazo y pues empezamos a aplicar el método ABDI, ¿sí? Para ver cómo está el estado de conciencia. Y pues él no responde bien a todas las preguntas, sino que generalmente todo lo que uno le pregunta, él dice que siente mucho dolor en su pierna. Entonces, responde con coherencia, está en buen estado, presenta una respiración bien, aunque está un poquito, pues obviamente, eh, como nervioso, asustado por el dolor, pero pues lo tranquilizamos y miramos de que no haya ningún otro tipo de afectación, de que no se haya, por ejemplo, fisurado o bueno, fracturado otra parte del cuerpo, como una mano, la muñeca, un brazo, ¿sí? O se hubiera hecho una luxación. Miramos cómo está su frecuencia, miramos cómo está respirando, si podemos en lo posible, si está respirando de manera alterada, de tranquilizarlo para que no empeore, porque pues si respira muy rápido, eso también es muy perjudicial. Lo intentamos calmar en todo momento para que pues, mantenga sus signos vitales en un rango adecuado y esperamos a la ambulancia. Es muy importante que si no hay personas al lado, nosotros cuando hagamos la llamada o al que nos esté ayudando a hacer la llamada, decirle que puntos de referencia en específico y que también diga la edad del paciente y qué es lo que presenta. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido esta información y esta exposición. Hasta luego.